Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes vean este video. Hoy día les traigo un nuevo video de repaso para ir un poco profundizando también algunos conceptos relacionados con los cálculos de caudales para colectores termosolares. ¿Ya? Así que ahora vamos a partir con esta parte del contenido. Bueno, en la configuración que podríamos tener a la hora de instalar sistemas termosolares sería con un panel, que sería lo más simple, pero podemos instalar múltiples paneles. Los arreglos que podemos realizar con estos paneles pueden ser en serie o en paralelo. Teniendo en consideración lo dicho anteriormente, cuando tenemos un sistema con alimentación en este caso, en un circuito primario, con algún fluido calor portador, que incluso podría ser agua, o agua con etilenglicol en diversas proporciones, funcionando básicamente como anticongelante. Entonces, el ingreso del agua, en este caso, entra por acá y luego va entrando en forma secuencial, como se ve en esta imagen, el agua, la cual sale por el otro extremo. Lo que va a ocurrir es que cada uno de estos paneles va a generar una pérdida, pero en un arreglo en serie, básicamente el caudal de entrada va a ser igual al caudal de salida. Entonces, el caudal de entrada igual al caudal de la salida. ¿Ya? Así que el caudal va a ser el mismo. Lo que sí debemos considerar a la hora de dimensionar una bomba o un electromotor es la pérdida individual de cada uno de estos paneles. Por otro lado tenemos los circuitos hidráulicos en paralelo. Lo que ocurre es que entra por un lado y sale todo el agua junta por otro lado. En otras palabras, lo que va a ocurrir con el caudal de alimentación es que este se va a subdividir en dos. Bueno, si utilizamos básicamente dos colectores solares, el caudal se va a dividir exactamente a la mitad. En el caso que tengamos cuatro paneles o cuatro colectores termosolares, bueno, aquí el caudal se va a dividir en un cuarto. ¿Mm? Para cada uno de los colectores. A continuación vamos a ver las fórmulas que utilizamos para este tipo de sistema. Entonces, para un sistema en serie, el caudal de entrada va a ser igual al caudal individual. En otras palabras, el caudal que pasa por cada uno de estos dispositivos, estos sistemas calor portador, o sea, sistemas colectores de energía solar, va a pasar la misma cantidad, el mismo caudal, ¿ya? Así que caudal de entrada va a ser igual al caudal individual o el caudal de salida. En el caso de tener colectores en paralelo, básicamente el caudal de entrada va a ser igual a n, n corresponde al número de colectores, multiplicado por el caudal individual de cada colector. De esa forma podemos determinar el caudal total, caudal de entrada o de alimentación que podría tener este sistema termosolar. ¿Ya? Son las dos fórmulas, por lo tanto, particularmente esta es la fórmula importante. ¿Ya? A continuación vamos a resolver algunos problemas relacionados con esto y también vamos a estudiar el caso en que nosotros queramos utilizar distintos fluidos calores portadores. ¿Cuál va a ser el cambio en el caudal? Que es un valor importantísimo porque recuerden que el caudal depende de la densidad eh, y la densidad del agua modificada por el etilenglicol va a tener también una distinta calor específico, ¿ya? Así que vamos a considerar ambos dos factores. Ya vamos a partir con el cálculo de caudal. Cálculo de circuito en serie, circuito primario en serie.
Se tiene el circuito primario con dos colectores en serie, para lo cual se sugiere un caudal por colector de 4,8 litros por minuto. Determina el caudal necesario para los dos colectores en metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Básicamente, como lo vimos en la fórmula, el caudal de alimentación o de entrada va a ser igual al caudal individual. Por lo tanto, y esto a su vez va a ser igual al caudal de salida. En otras palabras, el caudal necesario Q, QE, va a ser igual a 4,8 litros partido minuto. Bueno, de todas maneras aquí me están pidiendo otra cosa. Me están pidiendo que este valor lo exprese en metros por segundo, así que vamos a cambiar. Q, en este caso de entrada, es igual a 4,8 litros partido minuto. Vamos a aplicar el primer factor de conversión, que es de 1 metro cúbico, equivale a 1000 litros. Segundo factor de conversión, vamos a transformar los minutos a segundos. Entonces tenemos que 1 minuto equivale a 60 segundos. Entonces transformando este valor nos da lo siguiente. Nos da 0,008 litros, metros cúbicos. Nos da entonces en metros cúbicos partido segundo. Verifiquemos las unidades, litros con litros se simplifican, minuto con minuto se simplifica, entonces sobrevive metro cúbico y el segundo. ¿Ya? Básicamente, si desarrollamos esto, sería 4,8 dividido 1000 por 60. ¿Ya? Entonces, si lo ponen como división, respeten el orden de las operaciones con paréntesis. ¿Ya? Y la unidad que sobrevivió fue el metro cúbico y el segundo. ¿Ya? Ese sería el resultado. Entonces, aquí tenemos un ejemplo muy simple para un sistema, circuito en este caso, colectores dispuestos en serie. Ahora para colectores dispuestos en paralelo. Entonces se tiene un circuito primario con 3 colectores en paralelo, para lo cual se sugiere un caudal por colector de 4,8 litros por minuto. Ya, mismo caudal anterior, pero en este caso para cada colector. Caudal por colector. Ya, entonces, aparentemente tienen las mismas especificaciones, pero aquí el caudal de entrada va a ser igual a 3 por el caudal individual, 4,8 litros partido minuto. Ya recordando que la fórmula, caudal de entrada, va a ser igual a n veces el caudal individual. El caudal individual generalmente es el caudal recomendado por el fabricante de los colectores. ¿Ya? Bueno, en este caso son 3 por 4,8 y eso nos da 14,4 litros partido minuto. Vamos a transformarlo porque nos piden también nuevamente acá el valor en metros cúbicos partido segundo. Así que transformamos aplicando nuestros factores de conversión. Un metro cúbico equivale a 1000 litros.
y un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, ahora procedemos a calcular esto y para transformar a metros cúbicos partido segundo. Y esto nos da 0,00024 metros cúbicos partido segundo. ¿Ya? Ahí tendríamos nuestro valor. Ya con esto ya tenemos los cálculos de un circuito, en este caso en paralelo, y podemos determinar de esta forma el caudal necesario, el caudal de alimentación, ¿ya? Para un circuito en paralelo. Bueno, a continuación vamos a ver otra materia, otro concepto que tiene que ver con la corrección del caudal cuando cambiamos de fluido calor portador. En este caso le vamos a llamar QN al caudal nuevo, al caudal que vamos a calcular usando un fluido calor portador nuevo. ¿Ya? Para determinar el nuevo caudal del calor portador se utiliza la siguiente fórmula en base a CA y CN, que corresponde a los calores específicos. Vamos a ponerlo acá. CA y CN son calores específicos para fluido nuevo, y CA corresponde a calor específico para fluido antiguo. Bueno, esto es algo común, hay que hacerle mantención muchas veces a los equipos y requieren de cambio también de los fluidos en este caso, y para verificar o evitar o corregir también alguna anormalidad que ocurra, que generalmente el cambio no es tan importante, pero es importante saber cuál va a ser el efecto, y el efecto fundamentalmente se manifiesta en el caudal. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a proceder a calcular, y como les decía en la fórmula, vamos a utilizar calores específicos tanto del fluido antiguo como del fluido nuevo, ¿ya? Así que a continuación procedemos a calcular. En un lugar donde no hay riesgo de congelamiento, el calor portador de un circuito primario con un líquido calor portador que tiene un calor específico de 0,8 kilocalorías partido kilogramo grado Celsius y un caudal de 3,5 litros por minuto, se requiere cambiar por agua destilada que tiene un calor específico de 1 caloría kilogramo grado Celsius. Calcule el nuevo caudal del circuito. Como les decía, esto es un cálculo. En este caso se va a hacer una adaptación, un sistema donde no es necesario tener un fluido calor portador con refrigerante para evitar el congelamiento. En realidad es un anticongelante. En caso de un lugar frío, esto previene que las cañerías se congelen, porque este fluido calor portador con este anticongelante previene congelamiento de hasta menos 10, menos 20 grados Celsius. Así que es algo positivo. Vamos a proceder entonces a calcular. Necesitamos el caudal nuevo. Entonces este caudal nuevo va a ser igual al caudal antiguo. Caudal antiguo multiplicado por el calor específico del fluido antiguo dividido por el calor específico del producto nuevo. Reemplazamos, en este caso vamos a usar 3,5 litros partido minuto
por el calor específico del fluido antiguo, que es de 0,8 kilocal partido kilogramos grados Celsius y dividido por 1 kilocal dividido kilogramos grados Celsius. ¿Ya? Con esta unidad se simplifican y estos también se simplifican y solamente me va a quedar todo esto con litros por minuto, es decir, unidades de caudal, así que se recupera. Para este caso sería 3.5 por 0,8 dividido 1 y eso nos da un nuevo caudal de 2,8 litros partido minuto. Hay un cambio, obviamente, en el caudal, el cual vamos a anotar con esta ecuación. ¿Ya? Bueno, espero que sigan viendo estos videos para que sigan reforzando los contenidos vistos ya anteriormente en clase. Así que les vaya muy bien, éxito y atentos para un próximo video. Hasta luego.